El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Y por la lectura del Santo Evangelio, que perdonaron nuestros pecados. Hoy encontramos en la palabra de Dios 2 montes. Jesús lleva a sus discípulos al monte Tabor, así se le identifica por el monte Tabor, aunque aquí no lo diga. Y el Señor manda a Abraham a subir a otro monte, de Moria. Los montes, hermanos, vamos a encontrar, bueno, aquí encontramos 2, pero en la Escritura vamos a encontrar varios montes. Estos son lugares del encuentro con Dios y representan las cumbres de la oración y de la contemplación a la que Dios nos invita a todos los creyentes, y hoy pues a nosotros. Hoy pues nos está invitando el Señor a subir al monte, una invitación a buscar esos lugares para encontrarnos con Él. Siempre la oración necesita lugares, necesita tiempos fijos para encontrarnos con Dios, para ver, para contemplar, para comprender, para que Él nos ilumine acerca de los misterios de nuestra salvación. Vamos a encontrar también el desierto, el llano, ¿verdad? Que es otro lugar donde nos encontramos con Dios, pero allí es el lugar y el tiempo de la lucha, del esfuerzo, de la prueba, de la tentación. Es el lugar donde se pone a prueba nuestra fidelidad a Dios. Entonces, queridos hermanos, encontramos estos 2 montes hoy.
el monte Tabor, donde el Señor lleva a sus 3 discípulos predilectos, los que Él ha escogido, y son 3, como dice la ley, porque una cosa quedará ratificada por el testimonio de 2 o 3. Por eso Él siempre carga 3, para que quede pues establecida definitivamente. Y en el Tabor, pues, el Señor, podemos contemplar, podemos entender varias cosas que el Señor nos quiere decir. Dios Padre, fíjense, en este monte de la oración, de la contemplación, y aquí estamos en ese monte Tabor, aquí, ¿verdad?, donde estoy yo parado, nosotros estamos contemplando a Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas, es decir, la palabra de Dios. Esa oración no es una oración oriental, no es una oración ajena, es, digamos, simplemente meditación sobre un ruido o sobre la naturaleza. Es un encuentro con el Señor en su palabra. Por eso están ahí Moisés y Elías. Y nos indica el Padre, pues, que Jesús es el anunciado por la palabra de Dios. Es el prometido, es el Mesías definitivo, el liberador, el Salvador que Él había prometido. Que no tenemos que buscar otro, que no tenemos que estar esperando, pues, en ninguna otra persona ni institución de este mundo la salvación ni el cambio. Es en el Señor que encontramos la liberación más profunda, la salvación eterna y también el cambio aquí en esta vida. Porque Jesús nos dice, pues, el Padre es su Hijo amado, es el Hijo amado de Dios, es divino igual que Él. Él es el que trae su autoridad y nadie más, queridos hermanos. Y nos invita, pues, a escucharlo, es decir, a obedecerlo. Estamos invitados a someternos a la autoridad de Jesús. Y estos 3 apóstoles encuentran ahí también la confirmación de su seguimiento, es decir, no se han equivocado en ir detrás de Jesús. Nosotros no nos hemos equivocado, hermanos, en seguir a Jesús, aunque tengamos pues que pasar por la otra montaña, la montaña de Moria, la montaña pues del Calvario, ¿verdad? Pero por eso estamos hoy en esta montaña del Tabor, porque aquí tenemos la clave de la vida de Jesús, de la persona de Jesús. ¿Quién es Él? Y aquí nos hemos encontrado con que este hombre, este profeta es más que un profeta, es mayor que Elías. Este profeta, este legislador es más que Moisés, y él ha venido a traer la plenitud del amor de Dios, la plenitud de la ley. Y este Jesús, pues, es el vencedor de la muerte, del pecado, del mundo. Y por eso lo ven transfigurado. Y es una experiencia espiritual, divina, mística la que tienen los apóstoles, porque el evangelista se toma el cuidado de explicarnos que sus vestiduras, las vestiduras de Jesús, se pusieron esplendorosamente blancas, pero con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Entonces, pues, no se trataba de una experiencia puramente humana, no es un ejercicio de yoga, ¿verdad?, sino que es una inspiración divina. Y lo ven transfigurado, transformado, logran contemplar la gloria de Dios en un flechazo, en un momento. La gloria de Jesús, la gloria divina de Jesús, la gloria del Padre que está en Jesús.
Y al final, pues, de esta experiencia se encuentran solos otra vez, solos con Jesús. Y Jesús les manda callar, pero añade, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Es que, hermanos, no vamos a poder comprender sino hasta después. No vamos a poder comprender la gloria que el Padre le ha dado a Jesús, la autoridad que Él tiene hasta después de su muerte y de su resurrección. Es decir, hermanos, tenemos que hacer el camino completo con el Maestro. A veces quizás nosotros como San Pedro queremos quedarnos en el Tabor. Y qué bonito estar aquí, Señor, ¿verdad? Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Queremos quedarnos ahí, pero no, hermanos, hay que bajar al desierto, hay que bajar al valle, al lugar de la lucha, y hay que después subir al otro monte, al de Moria, es decir, al Calvario, donde ya no vamos a encontrar a Jesús transfigurado, sino que vamos a encontrar a Jesús desfigurado, destrozado, que ya no parece hombre, aquel Jesús al que ya no se le puede ni ver, que uno aparta la vista de Él, de lo destrozado que ha quedado. Hay que subir también a ese monte. Y estamos invitados pues a seguir a Jesús, a escucharlo, a no desconfiar de Él y a caminar con Él y a estar dispuestos a pasar y a subir a ese otro monte, el monte Calvario, sabiendo que no es el final, queridos hermanos, del camino, sino que el final es el triunfo de la resurrección. Queridos hermanos, abramos pues nuestro espíritu al infinito amor de Dios, que hoy nos invita, hoy nos ha traído al monte Tabor, pero también nos quiere hacer subir al monte Calvario. Aquí le decía, está como el monte Tabor, ¿verdad? Estamos escuchando la palabra de Dios, estamos teniendo esta experiencia espiritual, y por eso generalmente, aunque no es nuestro, los zambones tienen forma de caja de muerto, ¿verdad? Para indicar el sepulcro vacío, una caja vacía, el sepulcro vacío, el triunfo de la resurrección, el monte Tabor. Y aquí al lado tenemos el monte Calvario, donde vamos a hacer la experiencia de la pasión y de la muerte del Señor. Y por eso, después de la consagración, decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, porque esa muerte no ha detenido a Jesús, no lo ha detenido en la tumba, sino que el Padre lo ha resucitado. Abramos entonces, hermanos, nuestro espíritu al Señor, obedezcámosle a Jesús, pues, como nos ha pedido Él. Y ahora que estamos aquí con Jesús, pasemos del monte Tabor, pues, de la experiencia de la transfiguración del Señor, pasemos al monte Calvario para hacer la experiencia de su muerte, de su pasión, donde Él da la vida por nuestra salvación. Y nuestra fidelidad a Él se manifestémosla, hermanos, en escucharlo, es decir, en obedecerlo, e ir por Él, por ese mismo camino, hasta la muerte y la resurrección. Que nosotros podamos también, como Jesús, obedecer al Padre, y nosotros podamos también, como Abraham, obedecer al Padre con toda confianza, renunciando pues a lo que más queremos, como Abraham, renunciando a nuestros proyectos, a esos sueños que tanto acariciamos y amamos, a esos caprichos, a esos deseos, a ese afán por quedarnos incluso en el monte Tabor sin pasar al monte Calvario. Que el Señor entonces nos conceda la gracia, hermanos. Amén.